Vamos a tocar un tema, el tabernáculo eterno. Si usted ha venido con la secuencia de los estudios, hemos venido hablando de la nube de Jehová, la roca que era Cristo, y hemos hablado unos temas muy hermosos, y este no es la sección, también está hermoso. Éxodos capítulo 25, verso primero en adelante, el tabernáculo eterno. ¿Ya lo tenemos? Cuando lo tengan, se pone sobre sus pies, por favor. Dios bendiga a los de las redes sociales de Misión Cristiana Bethesda. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabras, pieles de carneros, teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efrón y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Oramos. Soberano Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras ofensas, y que la palabra que tú pongas en mi boca, Señor, tu Santo Espíritu se encargue de enviarla a lo más profundo del corazón de los presentes como de las redes sociales. Ponga fidelidad y obediencia en los que son tu iglesia, tu pueblo, que se esfuercen, oh Dios, a congregarse en diferentes congregaciones donde ellos pertenecen. Dios mío, añada a los que han de ser salvos en el nombre maravilloso de Cristo. Usa mi vasija de barro, llénala de tu Espíritu Santo y da la sabiduría y la gracia. En Cristo te doy honra y alabanza por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. El tabernáculo eterno. Por si usted no tenía conocimiento, hay dos tabernáculos: el terrenal y el eterno. Y si usted le ha puesto atención a lo que hemos leído, no fue invento de Moisés, sino que fue una revelación de Dios para que Moisés empezara a hacer un diseño. Eso se llama diseño gráfico. Entonces él empezó a diseñar conforme a la presencia de Dios le iba a dar la demostración cómo quería el tabernáculo Dios, tanto el terrenal, porque acuérdense que lo que Moisés recibe, me imagino que allá en el cielo también así es, porque Dios no va a traer copias o no va a traer imitación, va a traer lo original para su pueblo. Entonces, si usted ve del verso 4 en adelante, lastimosamente hay una religión que usted lo ve casi del mismo atuendo, sus vestimentas, pero eso no es para algo humanizado, sino que es
esta revelación era algo divino como demostración de la perfección de Dios para cada uno de su pueblo. El punto primario que quiero tocar con ustedes es el tabernáculo terrenal. ¿Qué significa el tabernáculo terrenal? Y después tocaremos con la ayuda de Dios el tabernáculo eterno. El tabernáculo terrenal era una figura, un símbolo. Era como diciendo Dios, mi presencia irá en medio de ustedes. Esa presencia no se va a apartar de ustedes. Yo haré morada entre ustedes y ustedes adorarán mi nombre. Como diciendo, el tabernáculo que yo he escogido es ustedes mismos. Acá donde estamos es una galera, pero se ha convertido en tabernáculo de Jehová, porque usted y yo estamos reunidos como pueblo redimido, adorando y exaltando al Dios de los señores. Entonces, el tabernáculo que a Dios le interesa es tanto el físico como el suyo, que es mi cuerpo. Porque Pablo en Corintio dice que usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, mi vida se convirtió en tabernáculo de Dios, morada de Dios. Dice el ejemplo, el tabernáculo garantiza la presencia de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo representa la presencia de Dios entre nosotros. Hoy yo pregunto, ¿usted está seguro que Dios está aquí? Sí. ¿Por qué? Porque su presencia se deja sentir. Cuando yo vengo con un corazón frágil, Dios hace morada. Cuando yo vengo quebrantado, atribulado, pero yo me dispongo a que Dios descienda y me llene, mis cargas se van, mis dolencias se van, mis enfermedades se van. ¿Por qué? Porque el tabernáculo que yo soy para Dios, Él me desata de todo eso. Entonces, el tabernáculo, ¿cómo tiene que estar? ¿Por qué? Limpio y ordenado. Ah, qué bueno. Una sola pregunta y dos respuestas a la vez. ¿Por qué limpio y ordenado? Ah, porque Él es santo. Debe gloria a Dios. Sí, porque usted y yo somos la morada de Él. En otras palabras, usted y yo tenemos que andar en santidad. Cuando yo ando en santidad, Dios hace morada en mí. Entonces, ¿y cuál fue la otra pregunta tuya, Salvador? La otra respuesta. ¿Por qué ordenado? Ah, un Dios de orden. Corintios, si usted lo ha leído, capítulo 14, 1 Corintios, parte final, dice Pablo que Dios es un Dios de orden. Entonces, en otras palabras, si yo soy el tabernáculo de Dios, yo tengo que andar, uno, en santidad, dos, en orden. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted y yo andamos en orden, Dios se complace y nos bendice. Su presencia no se va a apartar de usted ni de mí, porque yo soy el pueblo de Dios. Aunque soy, fíjese, imperfecto, usted es imperfecto, Dios ya lo sabe, pero Él ha formado su iglesia de diferentes caracteres, diferentes personalidades. Él sabe que somos imperfectos, pero Él nos lleva a la perfección cuando estemos en el tabernáculo eterno. Gloria a Dios. ¿Usted estará allá? ¿Sí o no? Que no veo los de este lado.
Quizás no quieren ir. ¿Para dónde? ¿Cuál es el anhelo de ustedes? ¿Irse para el tabernáculo eterno o irse para Hawái? O de aquí de Hawái. Entonces, oiga lo que dice. Quiero que me lea alguien de este lado el verso 8 del capítulo que hemos tomado de base. Y harán un santuario, Oiga, para mí y habitaré en medio de ellos. ¿qué le dijo Dios? Harán un tabernáculo, hablando del terrenal. Porque el tabernáculo eterno, ¿a dónde lo ha hecho Dios? No. Usted se va a un directo. Dentro de mí. Porque yo en Dios soy eterno. Usted en Dios es eterno. En otras palabras, el tabernáculo eterno Dios ya lo tiene dentro de mí. Y yo iré allá cuando Él venga en gloria por mí. Amén, hermano. Entonces Dios le dice a Moisés: hay que hacer un tabernáculo terrenal. ¿Donde qué? Donde mi pueblo se reúna. ¿Y qué van a hacer en el tabernáculo? ¿A perder el tiempo? ¿A llorar? ¿Sus quejares, sus amarguras o qué? No, vamos a ir a adorar al Dios eterno. ¿Por qué? Porque en alabanza suya y mía Dios hará el milagro. Pero yo solo quejándome paso. ¿Cómo me dice Dios? Ahí viene el hermano, mi hijo. Mejor tejón. Y se vio que ya aparece el animal del tejón. Porque fíjese, hermano, que el tejón es un nombre hebreo. Si ahorita usted lo busca el significado, tejón, en el hebreo, ya qué bonito el significado. Digamos que lo que ahí está en este libro santo tiene un mensaje de parte de Dios. Lo que pasa es que el humano no sabe valorar lo que Dios nos ha dado. Entonces dice el siguiente ejemplo. Entonces ya entendimos que usted y yo somos el tabernáculo eterno porque Dios está dentro de nosotros, pero también como tabernáculo terrenal es necesario no dejarnos de congregar. ¿Por qué? Porque muchos tienen por costumbre y se llenan la boca y dicen: no, al fin y al cabo yo soy hijo de Dios y Él es mi padre. Sí, pero la oveja, el hijo, el nacido de nuevo, ya sabe que no se puede dejar de congregar, porque es menester ir a la casa de Dios, adorar a Dios en comunidad. El miembro que no se congrega, ese es religioso. Así de sencillo. Y Dios no viene por esa clase de templo religioso. Él viene por el templo santo, el templo ordenado en buscar a Dios. Dice el siguiente ejemplo: el tabernáculo puso fin, pongan atención, a las constantes quejas y dudas del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios tuvo que, no inventó, sino que era necesario levantar un tabernáculo? Porque a Moisés todas las quejas le llevaban. Entonces dijo Dios: voy a hacer un tabernáculo para que cada individuo, como hijo mío, como pueblo mío, empiece a venir directo y le diga: Marito, padre, yo ya no aguanto esta carga. Señor, si tú no me ayudas, ¿quién me va a ayudar, Señor? Mira, este dolor de espalda me está matando, Señor. Dios puso pastores, pero no podemos llevar las cargas de ustedes. Lo único que podemos hacer es clamar a Dios unánime misericordia, y Dios hará misericordia, pero el pastor no es Dios para hacer milagros. Cada individuo tiene que llevar su queja al Dios de los cielos. ¿A dónde tiene que ir? Al tabernáculo, a la casa de Dios.
Por eso es que Dios hizo el tabernáculo. Pero muchos de lejos son tan sinvergüenza que le hablan. No voy a ir, pastor, ¿ok? Pero puede orar por mí, por favor, estoy enfermo. Sinvergüenzas. Oiga el ejemplo, hermano. ¿Para qué le reveló Dios a Moisés que hiciera un tabernáculo? Para que esa constante, ese desesperar de quejar que le llevaban a su siervo Moisés, más que Moisés pasaba estresado y enfermo y el pueblo andaba feliz. Y Dios dijo, no, mi siervo se me va a morir y estos haraganes van a estar felices. No, dijo Moisés, hacerte el tabernáculo para que ya no te traigan tanta carga, ya no te traigan tantos problemas, ya no te traigan tantas quejas. El que quiera la bendición mía, que se esfuerce y vaya a mi casa, que vaya a mi presencia y que él eleve su clamor y le diga, Señor, ya no puedo con este problema, ya no puedo con este hijo, ya no puedo con este marido, ya no puedo con esta mujer. Ayúdame, Señor, porque el pastor no puede. Y bien dicho, porque yo también soy necesitado de Dios. Entonces, ¿por qué yo vengo a la casa de Dios, al tabernáculo terrenal todos los días? Porque ahí está Dios en medio de su pueblo. ¿Usted no cree que aquí está Dios, va? ¿Se va a ir igual o mejor? Entonces vamos a ver la mano de Dios. Y oiga, busque por favor Éxodo 17:7. Y me lo lee por favor. Oiga, ¿para qué hizo Dios el tabernáculo? Si le pone atención a esa cita, va a ver que el pueblo todo el tiempo ha andado arrastrando quejas, cargas, problemas. Pero no es necesario andarlas, porque ya hubo alguien que pagó por usted y por mí, que es Cristo. ¿Ya lo tiene? Léemelo duro, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Merida, porque la herencia de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Terrible, va. Digamos que el pueblo, en vez de humillarse, en vez de reconocer sus errores, sus faltas, sus pecados, iban a reclamar a Moisés. Y de ribete le reclamaban a Dios, a su creador. ¿Ha cambiado eso? Lastimosamente, hay gente que se cree tan espiritual y es la más desordenada y la más rebelde que hay en la mayoría de congregaciones. Aquí hemos tenido gente que entre comillas ha lanzado y habla de lengua y se ha creído tan espiritual y son cucarachas. Porque el miembro aprende a obedecer y a sujetarse al Creador y a sujetarse al ministerio. Duele decir eso, pero es la verdad. Oiga cómo le pusieron Masar y Meriba. ¿Por qué Masar y Meriba? Es una palabra de un derivado de un solo, rencilla. Digamos que el pueblo, en vez de humillarse, hermano, no se humillaban. Entonces Dios dijo, no, me vas a hacer un tabernáculo de este diseño, Moisés. El que quiera que yo le tome sus peticiones, sus cargas, y el que quiera que yo lo sane, el que quiera que yo lo libere, él personalmente va a ir a buscarme en mi tabernáculo. Hoy, Moisés, usted ya no me va a clamar por ellos. Ellos van a ir directamente a mi presencia. Buena idea de Dios, ¿ve? Es que Dios sabe lo que hay en el corazón de las ovejas. Dios sabe todo y es perfecto, hermano. Entonces, de hoy en adelante, mi hermanito, mi hermanita, ¿tiene alguna carga? No le diga a su marido, orad por mí. Ore usted, mujer. Cuando su marido no quiera y el marido le diga, mi amor, ore por mí. No, mi amor, vaya usted y pídale usted a Dios por su misericordia. Se oye fuerte, pero es la verdad. Oiga cómo le pusieron Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo de Dios.
Claro, en condonía nos unimos y oramos, porque eso es agradable a Dios. Pero hay muchos que por andar para arriba y para abajo no tienen tiempo para ir a la casa de Dios, pero sí tienen tiempo para ir a trabajar. Pero sí tienen tiempo para poner su negocio, pero para Dios no quieren poner el tiempo. Por favor, oren por mí. Santo Dios. Por eso es que me sacaron todo, hasta sin... Pero, hermano, los estudios son para aprender, para crecer, para tener una dependencia personal con Dios. Usted ora por mí, yo oro por usted, y juntos clamamos al Dios de los cielos. Me dice un varón, pastor, me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo, tanto tiempo que ando para arriba y para abajo predicando, soy fulano de tal en tal iglesia. Ah, ni me acuerdo. ¿Y cómo te... ¿Acaso soy yo Dios para acordarme quién soy? Pero es que solo le estoy hablando porque quiero que me ayude y ore por mí, y que quiero que ore. Y le dije, ¿y tú por qué no lo haces? Ay, es que viera, pues si tú no puedes, mucho menos yo. Estás loco. Es que antes los mal acostumbramos, la pastora y su servidor. El pastor aquí, sí, Padre, en el nombre de Jesús reprendemos. Y ya. Y el pastor y la pastora. Los acostumbramos, padre. Pero no, hoy Dios nos ordena que vayamos al tabernáculo, que vayamos a buscar la presencia de Dios, cada individuo. Cuando esté en el valle, cuando esté en el problema, cuando esté en la necesidad, no le eches culpa a Dios, ni a tu marido, ni a tu mujer, ni a tus hijos. Cada uno somos responsables. ¿Por qué? Por no cuidar el tabernáculo terrenal. Por no hacer el espacio para ir a Dios. Y dice, porque tentaron. ¿Qué es tentar? ¿Es saludable o es malo? Es malo, hermano. Jesús lo dijo cuando estuvo en el desierto, capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas, y habla otras citas bíblicas donde dijo, no tentarás, le dijo Dios al diablo. Oiga, ¿cómo le dijo? No se lo dijo a los miembros creados, se lo dijo al ser destronado por Dios. Le digo, ¿sabes qué? Satanás no has entendido, le digo, que a Dios no lo puedes tentar. Gloria a Dios. Hermano, si usted como humano tiene la osadía, es demasiado bocón y habla de medio mundo y habla hasta de los pastores, tenga cuidado, porque está afrentándose con Dios, porque lo está tentando. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Tenga cuidado. Si como tabernáculos terrenales no tenemos principio de temor a Dios, pues Dios le puede hacer traspasado para que se humille y se postre y reconozca que ha pecado contra Dios. Oiga, qué terrible lo que hizo Dios. Lo tentaron y le decían todavía, eran bien abusivos, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como diciendo, bueno, si somos su pueblo, ¿cómo es que hoy somos enemigos? ¿Por qué eso le están diciendo? Pregúntale Moisés a Dios que si él no es tu amigo, ¿ok? El hombre y la mujer son abusivos. Oiga este consejo. El tabernáculo cambió el juego devorador del Sinaí por un trono de gracia y misericordia. ¿Por qué Dios hizo ese cambio? No sé si usted me puede explicar por qué cree que Dios hizo ese cambio en el tabernáculo. Acuérdense que cuando Dios estuvo con Moisés, ¿cuántos días estuvo en el Sinaí? 40 días. Pero allí, ¿qué había en el monte Sinaí? ¿Había gracia o misericordia o había fuego consumidor? No, hermano, fuego consumidor. Cuando Dios estaba puliendo el carácter, la naturaleza y la personalidad de Moisés, en la presencia de él había fuego purificador. Y dice
Dice la Biblia que cuando Moisés no bajaba, el diablo entró en Coré, en toda su tribu, y empezaron a rebelarse contra Dios y a rebelarse contra el sacerdote Aarón, y diciéndole: haznos un Dios, porque a Moisés se lo acabaron las fieras. No, es que Dios estaba poniendo en Moisés el liderazgo, la capacidad, la cobertura. Pero los que no andan en el espíritu piensan conforme a la carne y a su rebeldía. Ese es el problema. Que yo puedo ver con los ojos de Dios, yo puedo pensar con la mente de Dios, pero los demás, ¿qué? Los que no son espirituales, todos los días, no, eso no es para mí, no, eso. Pero todos los días trabaja, todos los días come, ¿o no es así? Entonces la pregunta que Dios nos hace hoy, porque tentaron a Dios, ¿cómo es que Dios cambió el juego devorador de purificación a una gracia y misericordia? ¿Por qué? Porque dijo Dios: estos no han entendido. Y fíjese, hermano, que ni van a entender todavía la mayoría de hijos de Dios. La gracia de Dios todavía no la van a entender, porque todavía muchos atercan y muchos se rebelan contra Dios todavía. Muchos, aunque no digan amén, los que están en las redes sociales, muchos hasta el día de hoy siguen atercando y siguen de rebeldes. Porque ellos dicen: es que Dios no puede ser un Dios justiciero. Pues espérelo, porque si usted se queda en la tribulación, va a ser un Dios justiciero. Hoy es un Dios de misericordia. Hoy es un Dios de gracia. Antes, cuando Dios llamó a Moisés, era un Dios de fuego consumidor. Pero Él transformó ese fuego consumidor en la gracia de su Hijo, para que yo, como creyente, aprenda a obedecer, aprenda a sujetarme, aprenda a ir a su presencia, a su tabernáculo. Pero no quiere entender de esa forma, va a entender de la otra forma. Hay que prepararnos nada más. Oiga lo que dice Éxodo 20:18. Léalo, por favor. Éxodos 20:18. Duro, por favor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y en el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Gracias, hijo. Todo el pueblo, se la voy a leer yo en la traducción viviente. Pongan atención que es poca la diferencia, pero habla más definido. Cuando los israelitas, ¿qué dice ahí? Pueblo. Digamos que Dios ve a los israelitas como su pueblo. ¿Cómo nos ve Dios a usted y a mí? Como su pueblo. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo. Hoy ya no nos ve como paganos. No, Dios a usted y a mí. Usted que no sigue por las redes sociales y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, Dios a usted lo ve como pueblo. Si usted como pueblo no entra al molde de la voluntad, del propósito de Dios, no siga tentando a Dios, por favor. Oiga cómo dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno, del chofar. Acuérdense que el chofar era símbolo, un instrumento de obediencia, de señal de guerra. Israel lo conocía. En muchas iglesias hemos usado esos instrumentos, pero lo usan solo por usarlos. No, señores, los instrumentos se tienen que saber usar en obediencia, en santidad y bajo la unción del Espíritu Santo, porque es un instrumento que trae señales de guerra de parte de Dios para derribar a los enemigos de Él. Pero el pueblo, cuando oyó el sonar de los carneros, las trompetas, los cuernos, etcétera, y vieron los destellos de los relámpagos,
¿Qué eran los relámpagos? La voz de Dios. Estaba bravo Dios. Y dice, y el humo que salía del monte se mantuvieron a distancia. ¿Y qué dice ahí? Temblando de miedo, me dicen la viviente. ¿Pero qué esperaba Dios? ¿Que hicieran eso o qué esperaba Dios? Hermano, la gente sabe que Dios existe. Solo uno. La gente sabe que Dios existe y que es un Dios fuerte y celoso. La gente lo sabe, pero no se quiere humillar, sujetar y obedecer. ¿Sabe qué? Tienen miedo. Ay, no, es que Dios sí tienen miedo, pero a su manera, no a la manera de Dios. Aleluya. Yo no creo. Si ahí está mi marido que está orando por mí, deje de orar por su mujer unos días. Ya va a ver cómo Dios va a empezar. Pero es que yo no puedo ser así de tan ingrato. Mujer, deja de orar por tu marido rebelde. Deja que Dios trate con ella o con él y ya vas a ver si no pega el grito al cielo. Es que el barro tiene que ser quebrado, tiene que ser moldeado. ¿Hasta cuándo, cristiano, dejarás de andar de fiestas paganas? Si eres el tabernáculo de Dios, guárdate en santidad. Deje de orar y ya va a ver. Ay, sí, mi amor, ¿y qué me está pasando? ¿Será que ella no está orando por mí? Es que no me amas. Claro que la ama. Pero el amor no es tolerancia, el amor es disciplina. Porque de tal manera Dios nos amó y se entregó por usted y por mí. Pero ese amor de Dios hacia los que ha salvado no nos va a dejar sin corrección. El amor trae disciplina para que el alma no se pierda. Entonces, está claro, ¿verdad? Tuvieron miedo y temblaron, pero no hicieron lo que Dios esperaba. ¿Sabe qué esperaba Dios de los que estamos acá? Voy a hablar en plural para que no la tiene conmigo, ¿no? En plural. Sí. ¿Sabe qué esperaba Dios? Que al oír los truenos, los relámpagos, al oír la voz de Dios, que estaba furioso. Yo he oído a mucha gente que, no, si Dios no se enoja, Dios no es bravo. Ja. Dice que cuando Dios venía del Sinaí para abajo, ¿sabe qué se tuvo que poner? Dice la Biblia, no lo digo yo, léalo. Corintios lo dice, Éxodo también lo dice. Dice que se tuvo que cubrir su rostro con un velo, con un manto. Porque se parecía la gloria de Dios que traía. ¡Ja! No, con esa gloria de Dios, creo que si yo la tuviera, donde pasara los pecadores, ¡plá! ¡plá! ¿Por qué, hermano? Porque ya no es usted, es la presencia soberana de Dios en ese instrumento que es el templo terrenal. Eso dice la Biblia. Y cuando él se cubrió, dice que lo hizo para que todo Israel no se hicieran idólatras y creyeran que Moisés era Dios. Aunque Dios le dijo, si usted lo ha leído en Éxodo 3, hermano, tú serás yo y tu hermano Aarón serás tú. En otras palabras, Dios le dijo, vos vas a ser Dios. Pero no lo vas a decir porque se te va a hinchar el corazón. Pero eso le dijo, léanlo literalmente. Pero ¿por qué Moisés no dijo yo soy Dios? No, porque el hombre de Dios, entre más postrado y humilde esté, Dios más lo va a exaltar. Entonces, dice el verso 19, léalo con la 60 y yo la leo con la traducción viviente, por favor. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué está observando usted de este pueblo de Israel? Rebeldía, hermano. Sabiendo la voluntad de Dios y no se querían sujetar
Hoy en día es lo mismo, hermano. En la mayoría de creyentes de diferentes denominaciones y aún contando los de Misión Cristiana Bethesda, saben hacer la voluntad de Dios y no la quieren hacer. Dice Dios, hoy ya no voy a hablar yo, pues le voy a hablar por Mario y Gaeta, mancha de rebeldes, adúlteros, fornicarios, idólatras, borrachos, homosexuales. ¿Hasta cuándo van a salir de ese pecado? ¡Ay, qué bravo habla ese pastor! No, es Dios usando a Mario para que ustedes alcancen la gracia y la misericordia. Porque allí le dijeron literalmente, no, Moisés, ya no queremos que Dios nos hable directo, mejor habla con él y tú hablas. Ahí les está dando Dios el placer a ustedes, hermanitos. ¿No quieren que Dios les hable directo? Va a hablar a través de Mario. Está pesado. ¿Eso lo dice ahí, sí o no? Entonces dijo Dios, va, ya no le voy a hablar yo, voy a levantar a Mario y la esta. Oh, qué bravo es, pastor. Así es Dios. Cuando usted conoce lo de Dios y no lo hace, le es pecado. Así es Dios. Dios se molesta con su pueblo que sabe la santidad y no vive santidad. Dios se molesta que hizo un tabernáculo para que día y noche el pueblo de Dios fuera al tabernáculo terrenal, y no quieren ir al tabernáculo terrenal, pero sí quieren ir a los cines, sí quieren ir a las playas, sí quieren ir a los nightclubs, mancha de paganos. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ahí lo dice, va. No lo voy a leer yo para ver, a ver si me habla a mí también, vamos a ver. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú. ¿Y qué dice? Y te escucharemos, pero que no nos hable Dios. Oiga, ¿qué estaban diciendo? ¿Qué observa usted? Estaban rechazando a su creador, estaban rechazando a su Dios. ¿Habrá pueblo de ese hoy en día? Lastimosamente sí lo hay, señores. Quieren oír predicadores que les endulce el oído. Quieren oír predicadores que les endulce el paladar. Quieren oír que le digan qué linda te ves, ovejita, cuando es una cabra bien hecha. Alabado sea Dios. Esa clase de predicadores. Pero Dios está hastiado de esa clase de predicadores. Dios está hastiado con esa clase de iglesia mundana, pagana, chismosa. Gloria a Dios. Ay, Moisés, por favor, preséntate. Y yo me imagino a Moisés. Jehová Dios de los ejércitos, Señor, mira tu pueblo Israel, no te quiere oír. Dame tú la palabra para ellos, por favor. Señor, aquí está Mario y Gaeta pidiéndote por las naciones, y en especial por California, porque ellos no te quieren oír a ti, oh Dios, quieren oír a Mario y Gaeta, Padre. Y dice Dios, te voy a ungir, Mario, y le vas a decir a los adúlteros que si no se arrepienten, luego les espera. Le va a decir a los homosexuales y lesbianas que si no se arrepienten, luego les espera. Ay, la gente, qué bravo ese pastor. Oigan la voz de Dios que les dice, arrepentíos. Hoy ya no está Moisés, hoy estoy yo para decirle las verdades de Dios. Y esa verdad, 8:32 de Juan, conoceréis la verdad y la verdad os ha hecho libre. Conoceréis la verdad y la verdad os ha hecho libre. No ha sido la religión, señores, ha sido el sacrificio de Cristo que nos hizo libre. Esa verdad permanece hasta hoy. ¿Les complació Dios? Se llevó a Moisés, levantó a Mario. Aleluya. No te asustadito por este lado. ¿Estamos vivos?
Oiga, aquí lo dice, léalo en casa, por favor. Éxodos 20:19. Venga, así es. Habla tú, Moisés, con Dios. Vaya, dijo, voy a ir. Líder alcahueto, para que no se enojaran. Y usted que dice, ay, cuando tú me levantes de pastor, yo solo le voy a decir pillo, pillo. Pues usted ni a tortuga va a llegar. Porque el que anhela obispado sea marido de una sola mujer, que no sea dado el vino, que no sea pendenciero y que no sea chismoso. Eso lo dice Pablo en Timoteo, capítulo. Hermanos, si ahí nos habla Dios, pues. No queremos oírte, Dios. Vaya, pues te voy a poner a tu siervo Moisés. Y empezó. Y oiga, qué terrible. ¿Qué estaban haciendo de nuevo? Tentando a Dios. Y oiga, ¿qué le dijeron? Que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Gloria a Dios. Si muertos ya estaban, hermanos. Hay creyentes que dicen que viven y ya están muertos, hermanos. No quieren congregarse, no quieren obedecer, no quieren servir a Dios. ¿Para qué estás en esta tierra? Eres un marciano más. Pero Dios no quiere marciano, quiere un tabernáculo terrenal donde Él haga morada, y esa morada está en usted, está en usted, está en mí. Ese tabernáculo es eterno. Alabado sea Dios. Hermoso consejo, ¿eh? Oiga este otro ejemplo. El temor que el pueblo tenía, y a la vez sentía que la presencia de Dios era debido a su, y es correcto, pecado. ¿Qué pasa cuando Dios se aleja de un individuo o de una congregación o de un ministerio? El pecado. Cuando ya hay pecado, cuando ya hay tolerancia, cuando ya hay demasiada vanidad dentro del pueblo de Dios, del tabernáculo terrenal que Dios diseñó para que Él hiciera morada, cuando hay pecado, Él se va. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar como ministerio Bethesda? La presencia de Dios. Si se quieren ir la mayoría de mancha de paganos religiosos, váyanse. Pero si la presencia de Dios está aquí, eso me basta. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios tiene poder para bendecir. ¿Qué nos sirve tener llenas las casas de los tabernáculos y no hay presencia de Dios? De nada sirve. Y yo le estoy hablando con el carácter de Dios. Le estoy hablando la verdad de Dios. Esa verdad nos traspasa, nos duele cuando estamos en dos pensamientos. Cuando tenemos dos vidas, en la calle mundano, en el trabajo mundano, y en la iglesia queremos aparentar que venimos a su presencia con temor y temblor. Que Dios nos ayude. No siga tentando a Dios, por favor. Dios es celoso. Dios es celoso. Y ese es el miedo que el pueblo tenía, que Dios le hablara directamente y le sacara los chirajitos al sol. Dice mucho, yo les oigo, no, Dios no actúa así, no, Dios no habla así, es que Dios no avergüenza a nadie. No, señores, si el que está avergonzando es el demonio que está en ese vaso. El que dice que es creyente y no vive la palabra, a ese demonio que ha hecho morada, es el que está avergonzando el Señor. No es el que está sentado ahí. No seas pícaro. Te dijo pícaro el predicador. No, Dios. No seas ladrón. Es el demonio que se te ha metido y te dice, ¿para qué vas a hacer eso, hombre? Así estás tranquilo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. No, a ese demonio es el que Dios lo está. No es al hombre ni a la mujer, es al demonio que está en esa mujer. ¿Seguimos? ¿O paramos? ¿Ah?
Miren lo que dice Éxodo 29. Léamelo duro, por favor. Estamos hablando del tabernáculo terrenal, hermano. Que es usted, donde Dios hace morada. Versos 44, el 45, el 46, por favor, duro. Gracias. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy Jehová su Dios. Denle una ofrenda de pan. Hermoso, ¿sí o no? Pongan atención a lo que estamos estudiando. El tabernáculo terrenal. Dios nos va a llevar al tabernáculo eterno, que es donde Él está. Pero para ir allá, vamos a ir así como estamos. Tenemos que tener muchos cambios. ¿Y quién va a hacer esos cambios? Dios. Y aunque nos duela, Dios va a hacer esos cambios. Va a quitar el orgullo, va a quitar la soberbia, va a quitar la vanidad, va a quitar el pecado de infidelidad, de adulterio, fornicación, va a quitar la idolatría, porque todavía tenemos idolatría. No idolatría de muñecos, hoy la idolatría es diferente, pero hay creyentes que son tan idólatras los paganos. Entonces, pero oiga el consejo de Dios, que dijo: y santificaré el tabernáculo de reunión. ¿A dónde es el tabernáculo de reunión? La iglesia. Cuando usted viene, ¿qué está haciendo Dios? Santificando su vida y santificando mi vida. Porque no puede haber en su tabernáculo cosa inmunda que se llama pecado. Usted y yo somos ese tabernáculo. Y dice Dios: lo voy a santificar. ¿Para qué? Para que cuando ustedes me adoren, esa alabanza sea santa delante de mí. Pero puedo imaginar que hay gente que ofende a medio mundo. Le voy a poner el ejemplo de un hogar. Vienen peleados en casa, el marido aquí, la mujer allá, y vienen aquí. Y cuando entran se les olvidó y no fueron a pedir perdón a su marido ni a su mujer. Pero ellas son una masacuata. Y dice Dios: oiga, hermano, póngale atención. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo. Ahí mencionaron, parece ahí. Usted y yo somos los más importantes ahorita que Aarón. Porque usted y yo nos convertimos en ese tabernáculo vivo. ¿Cómo está tu tabernáculo delante de Dios? ¿Libre de pecado? ¿Libre de inmundicia? ¿Libre de placeres? ¿Libre de infidelidades? ¿Libre de pleitos, de celos, de contienda? Ese demonio que tienes de orgullo, de burla, es pecado. ¿Pero qué dice? El altar, que yo soy un altar para Dios. ¿Cómo está tu altar delante de Dios? ¿Estás limpio? ¿Estás limpia? ¿Libre de culpa? ¿Libre de pecado para elevar tu mano y decir: te adoro, Señor, yo te adoro? Pero de ahí te tira el dardo el diablo de fuego y te: ¿cómo es que estás adorando a Dios que no te acuerdas que te agarraste de la greña con tu marido y tu mujer, hombre? ¡Qué silencio total! Puedo imaginar los que están siguiéndonos por las redes y los que están en otros ministerios, ¿cómo estarán? Examinémonos. Porque desde el momento que usted entra al tabernáculo terrenal, que es la iglesia, ahí está el Señor. Y oiga, aplicando la sangre de Cristo en la cabeza, a los pies, y quitando toda esa inmundicia, para que cuando usted ya entra al total tabernáculo, usted está limpio de todo pecado. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Le dicen los hijos a la mamá y al papá: viejo, no me digas nada más, hombre. Si yo ya sé que tengo que hacerlo, pero no lo hace. No cambia. No deja la droga, no deja el alcohol, no deja las fornicaciones.
hijo, eso te va a llevar al infierno. Si ya lo sé, viejo, vieja, no me diga nada, hombre. Si te lo dice es porque Dios te está alertando de ese viejo y de esa vieja, de tu mamá y tu papá, que ya no lo hagan porque te quiere salvar. Pero usted quiere seguir pecando. ¿Cuántos quieren seguir pecando? Santo. Carita de santo la veo aquí. ¿Están vivos? ¡Dale gloria a Dios, pues! Y oiga, y le dijo, así mismo voy a levantar a Aarón como sacerdote, le dijo, y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Estos son los verdaderos sacerdotes que Dios eligió, señores. No los sacerdotes del siglo XVIII, XIV, XV, hoy estamos en el XXI. Esos sacerdotes que hoy conocemos bíblicamente no son aprobados por Dios. Duele, pero es la verdad, señores. Lean la Biblia. Verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel. Acuérdense que es su pueblo. Amén, hermano. Y seré su Dios. Oiga, qué lindo. ¿Qué dijo Dios? Estaban de rebeldes, pero hoy van a ver la gracia mía. Hoy van a ver mi misericordia. Hoy ya no voy a hacer aquel juego consumidor. Hoy voy a actuar en dos actitudes. Eran rebeldes, los voy a tomar como mi pueblo, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Alabado sea Dios. Hoy usted y yo nos convertimos en el pueblo del Señor Jesucristo. Alabado Dios. Y conocerán, dijo Dios. Oiga, qué lindo. Que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy Jehová su Dios. No hay otro. Si usted tiene otro Dios que se llama placer, se equivocó de Dios. Y podemos seguir tocando ciertos puntos. Oiga este otro ejemplo. El tabernáculo constituido por Moisés era una copia, ahí está, del verdadero que está en el cielo. Ya tocamos el terrenal, ¿ok? Hoy vamos a entrar ya a ese cielo, a ver si los que están en las redes sociales y los que se congregan en diferentes congregaciones y los de acá de casa, si estamos aptos para ir a ese tabernáculo eterno. Los que estamos aquí hoy ya estamos preparados, ¿va? ¿Estamos preparados, sí o no? Bueno, ahí a saber si se les salvo. Capítulo 25, verso 9. Yo creo que más adelante Dios nos va a dar un aparato bien sofisticado donde su servidor no le da el capítulo tal, libro tal, versículo tal, cuando va a aparecer ahí. Ella ya está lo que el pastor dice. Claro, va a estar un cabezón allá. Todo eso es en el tiempo de Dios. Aunque yo no anhelo eso, les voy a ser honesto. A mí me gusta más lo antiguo. Gloria a Dios. ¿Me entiende? ¿Ya lo tiene? Éxodo 25:9, léamelo por favor duro. Yo no les entendí, léanlo bien. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermoso, ¿va? ¿Quién recibe? ¿Era Moisés el que estaba planificando o inventando hacer un tabernáculo terrenal, o era su Dios el que se lo había dado? Las iglesias, porque a mí me han preguntado, pastor, pero si yo solo conozco que solo una sola iglesia existió, y ellos se dirigen a la apostólica romana y le digo, no señores, esa no es la iglesia, esa es una secta, una religión. No, me dicen, usted es un ateo, un rebelde. No, los rebeldes y ateos son ustedes, Leo, porque quisieron tomar el nombre de la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia surgió cuando mataron a Cristo en la cruz del Calvario, cuando el centurión le traspasó la lanza en su costado, y dice su palabra que agua y sangre salía de su costado. Ahí
nació la iglesia, señores. Esa es la verdadera iglesia. Es todo aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como Señor y Salvador. Ahí está la iglesia. Y así les tengo que decir, porque no, yo no conozco una sola iglesia que andan de púrpura, de carnesí, bien vestidito, de blanco. Y Jesús, que les dijo en su época, qué lindo se ven de blanco, sepulcro blanqueado. Aleluya, gloria a Dios. Palabras duras, pues, pero es la verdad, pues. Entonces, lo que Moisés recibe fue Dios que se lo diseñó. Así lo quiero, así hacerlo. Y cuando ya lo terminen, invitar a todos los israelitas, que los que quieran hablar conmigo y traer sus cargas, que ya no te las lleven a ti, que vayan ellos directamente a mí. Está duro, va. ¿Sí o no? Va, entramos al tabernáculo eterno. Oiga este ejemplo. Cristo murió en una cruz terrenal para la redención de nuestras almas. ¿Es así, sí o no? No, usted no está aquí. Solo uno dijo amén, amén, y los demás están en las nubes, como viendo que su esposa no vino, viendo que su marido no vino, viendo que sus hijos no vino. Déjenlo, que ellos van a dar su cuenta. Usted métase a la presencia de Dios y gócese. Oiga el consejo, tal vez despierta hoy. Cristo murió en una cruz terrenal para la redención de nuestras almas. ¿Es cierto, sí o no? Eso es así. No hay otro medio, no hay otro camino. Fue llevado a cabo, oiga, en el tabernáculo celestial. ¿A dónde está ese tabernáculo celestial? ¿Dónde es este lado? ¿A dónde está el cielo? Sin miedo, señor Ever, Mr. Peña. Está en el tercer cielo. En otras palabras, el plan divino de Dios para salvar las almas perdidas nació en el tabernáculo del cielo y lo reveló Dios a los hombres en el tabernáculo terrenal. Gloria a Dios. Oiga, Hebreos, búsquelo por favor. 9:11. Ay, si solo dos cosas hemos tocado, Padre. ¿Ya lo tiene? Léalo duro, por favor. Pero estando yo presente como sacerdotes de los bienes Venideros. por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Oiga, qué lindo. Está hablando clarito Dios. Se lo voy a leer yo con la NTV. Pero lo que usted ha leído en la 60 es idéntico, es clarito. Oiga, entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas. Repito, el sacerdocio que Dios reconoce hasta el día de hoy es el sacerdocio que Dios levantó de los lomos de Aarón y sus hijos. Porque el sacerdocio humano se acabó, según la palabra de Dios, hasta Cristo. Tuvieron que matarlo en la cruz del Calvario para callar su boca y para que el sacerdocio idolátrico, pagano que conocemos, siempre siguiera en función. Lo tuvieron que sacrificar. Pero Jesús es hasta el día de hoy el último sacerdote, según el orden de Melquisedec de Salem. Él es el verdadero sacerdote que ofreció una sola vez por toda la humanidad su vida para redimirnos de todo pecado. Gloria sea a Cristo. Y él, oiga qué lindo, y entró Jesús en ese tabernáculo superior, dice, y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas,
sino en forma de parte del mundo creado. Digamos que no fue hecho por los hombres, ni planificado por los hombres. Vino directamente de Dios. Por eso es que vale la pena que usted y yo nos guardemos para Dios. Dice el verso, lea el que sigue, por favor. Perdón, mejor el 24, 9:24. Porque ahí lo vamos a ir profundizando de los sacrificios y ese es otro tema. Verso 24, 9:24. Digamos que fue figura. ¿Usted entiende la palabra figura? Algo que fue como diciendo, Moisés, lo que tú estás diseñando y lo que estás haciendo, donde mi pueblo va a ir, solo es una figura de lo que ha de venir en tiempo futuro. ¿Usted va directamente a Dios o necesita ir a un hombre a confesar sus faltas, a confesar sus pecados? Hay religión que hasta el día de hoy usted tiene que pasar primero por el monigote, después por el sacerdote, después por el padre y después por el obispo y después donde el papa. Eso es antibíblico. Porque yo voy directo a aquel que murió y resucitó, aquel que llevó mis cargas, mi culpa y mis pecados. Digamos que yo voy directo al tabernáculo del cielo, porque Él ya no está aquí, ya está sentado a la diestra de Dios. Amén, hermanitos. Nos quedamos ahí porque hay muchos puntos que tocar. O se la voy a dar la cita bíblica y usted las estudie en casa. ¿Qué le parece? El tabernáculo celestial. Ahí lee en casa, por favor, los que están en las redes sociales, Evangelio según San Juan, del 2, capítulo 2, verso 18 al 20. Ahí usted lo lee. Jesucristo retó a los sacerdotes de su época. Él les dijo, yo en 3 días construyo un templo. Y le dijeron, ustedes están locos. Jesús, estás loco, te cayeron mal las langostas que comiste en el desierto. Porque este templo que estás hablando que tú lo destruirías y lo levantarías en 3 días, a nuestros ancestros les costó 40 años. Se lo estoy dando un adelanto para que usted lo lea en casa. Pero no, hermano, él estaba hablando del tabernáculo de nuestro cuerpo, de la restauración, que no importa si has matado, no importa si has violado, no importa si eres pecador de cualquier clase de pecado, cuando usted recibe a Cristo, en menos de 24 horas, la sangre de Cristo le limpia toda su falta, todos sus pecados, y ese templo destruido de 18, 20, 35 años, en menos de 72 horas, usted es un hombre y una mujer nueva para la gloria de Dios Padre. De ese templo estaba hablando Dios. Sigue apuntando, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. Ahí usted lo lee para que entienda el ejemplo del tabernáculo celestial como punto número 2 del tema principal, el tabernáculo eterno. Ahí está hablando de lo que usted y yo hoy en Cristo somos, seres vivos, seres piedras vivas, creados a perfección de parte de Dios. Como creyentes que estamos en el mundo, hermanos, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, porque somos su templo. Templos terrenales y a la vez templos celestiales. Amén. Entonces, ¿a dónde lo va a identificar que usted es eso? Efesios, apúntelo. A los que están en redes sociales también, estúdielo en casa. Capítulo 2, verso 19 al 21 y verso 22.
capítulo 2 del libro de Efesios, del verso 19, les dije, o 18, 19 hasta el 22. Ahí habla de que hemos sido esa creación perfecta como templos vivos. Como punto número 3, y ir terminando, el tema del tabernáculo eterno se llama el punto número 3 del principal, el tabernáculo eterno. ¿Dónde está esa morada final de usted y de mí después de esta vida? Amén, hermanos. Usted y yo tenemos una esperanza viva, ¿sí o no? Entonces, eso lo dice capítulo número 2, capítulo número 5 de Segunda de Corintios, verso 1 hasta el verso 4. Usted comprométase ante Dios de estudiar estas citas, estúdielo para que usted tenga mayor conocimiento, mayor sabiduría, y que usted tenga bien fundada la fe en quien usted está confiando. Se lo doy así por falta de tiempo, está temprano acá, pero quiero que vayan a disfrutar, quizás, ojalá no vayan a ver novelas ahí si están en pecado. Hay mucha gente que no viene por estar viendo novelas, pero ellos darán su cuenta. Cuando el pecado, hermano, ha sido eliminado totalmente del universo a través de su Hijo, Dios diseñó ese tabernáculo eterno. Eso está en Apocalipsis, capítulo 2, 21, verso 1 hasta el número 3. Ahí lo lee. Ahí, en esos versículos que usted va a leer, el apóstol Juan recibía la visión que Jesucristo había eliminado por completo el pecado del hombre a nivel universal. Digamos que Jesús sí cumplió el papel como sumo sacerdote para interceder por toda la humanidad. Los hombres que hoy estamos al frente de un ministerio como ministros, pastores, etcétera, gracias a Dios que Dios nos ha elegido, no somos capaces ni tenemos la autoridad para poder perdonar pecados ni remitir pecados a ningún ser humano. El único que tiene esa autoridad y esa perfección de perdonar pecado es Dios mismo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierre sus ojitos. Vamos a orar por una hermana que se llama Elizabeth Silva. Ella está en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Ella pide oración por sanidad. ¿Usted cree que Dios la puede sanar? ¿Usted cree que Dios la puede sanar? Yo también lo creo. La Biblia dice que donde están 2 o 3 pidiendo al Padre por algo, el Padre lo hará en el nombre de Jesús. Hermana Elizabeth, no dude de que Dios llegará a su recámara, limpiará su cuerpo, le sanará de artritis aguda y le sanará de úlcera. Dios para eso planificó el tabernáculo terrenal y el eterno, para que en Cristo usted y yo recibamos sanidad, no solo de gastritis ni de úlcera, sanidad de cáncer, sanidad de sida, sanidad de pulmonía, sanidad de derrame cerebral. Cristo por su llaga, Él nos ha limpiado, y la gloria sea para Dios soberano y buen Dios que estás en los cielos. Nos unimos, oh Dios, a la necesidad de mi hermana Elizabeth Silva. Donde quiera que se encuentre ella, soberano Dios, extienda su brazo de poder y que la diestra de tu justicia, Señor, la alcance y desde la cabeza a los pies unja su cabeza con aceite. Todo espíritu inmundo de artritis y de úlcera, ahora lo ato de pies y manos y le ordeno a ese espíritu inmundo que la suelte, que salga de ese cuerpo, porque por la llaga de Cristo hemos sido curados.
hemos sido sanados. Espíritu inmundo, levántate de ese cuerpo, sal de ella y vete a los abismos en el nombre de Jesús. Y si hay alguno entre nosotros, hermano y hermana, que esté enfermo, reciba la sanidad, reciba la limpieza. Toda úlcera, toda gastritis, toda tuberculosis, toda enfermedad renal, ahora fuera de esos cuerpos, fuera de esos cuerpos, sean limpios y sean sanos para la gloria de tu nombre, Señor. Oh, limpia esos cuerpos y sánalos. Gracias, Señor. Dale gracias, iglesia. Dale gracias, hermana Elizabeth. Dale gracias, hermana Elizabeth. El Señor hace el milagro. El Señor te hace el milagro creativo. Eres libre de tu enfermedad para la gloria de Cristo. Alabanza y gloria. Te alabamos y te glorificamos, amado Rey. Llévate la gloria, Señor. Diga la iglesia. Dígaselo con libertad a todos de ambos lados. Dígale, llévate la gloria. Señor, limpia la sangre. Toda leucemia, todo cáncer de los niños, toda leucemia, todo cáncer de los niños, ahora sea desatada, ahora sean limpios esos cuerpos, sean limpias esa sangre, por el poder de tu sangre, Señor, y tu sangre limpia esa sangre enferma, cancerosa, y ahora, Señor, de la cabeza a los pies, toda célula cancerosa sea limpiada, sea arrancada y sean limpios esos cuerpos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, gracias. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A su nombre, gloria por siempre. Amén. Y amén.